ejemplo, pues realizar una programación, eliminar una programación que ya se ha hecho o modificar algún parámetro que exista en el funcionamiento de algún dispositivo, como puede ser, pues el usuario está viendo la televisión y quiere que modifique el volumen que tiene la televisión en ese momento o el canal. Y luego solicitudes relacionadas con más tipo consulta. Pues quiero consultar cómo está un dispositivo, si está encendido, si está apagado. Quiero consultar cuál es la programación del horno que hice hace 2 horas y no me acuerdo, o quiero modificarle algo y quiero saber antes cómo está. ¿Cómo ejecuta? El funcionamiento se basa en una serie de bases de datos. Entonces, a través de esas bases de datos se realizarán, cuando tú realizas una acción, modificaciones sobre esas bases de datos, que pueden ser de 2 tipos. Por una parte, puede ser una modificación automática, porque quiero que me abres la ventana y en la base de datos tienes que almacenar la modificación del estado que tiene la ventana en ese momento. O pueden ser modificaciones retardadas. Quiero que el climatizador lo enciendas, lo pongas a 25 grados dentro de 1 hora. Entonces, no puedes modificar en ese momento en la base de datos ese estado, sino que tiene que ser una modificación posterior. Y con respecto a las consultas, únicamente se producirá una consulta de los valores que está solicitando el usuario, ya sea un estado, como está la persiana del baño, ya sea un parámetro propio de un dispositivo, he puesto la lavadora, pues qué programa tiene la lavadora, o una programación completa de un dispositivo, cuál es la programación que tiene el DVD. La realimentación en este sistema siempre debe estar presente. Es necesario que el usuario sepa en cada momento qué es lo que está pasando. La longitud de las frases pues depende del tipo de solicitud. Si por ejemplo es una solicitud de una programación o de una acción, será un poco más larga. Ya te he cambiado el canal de la televisión del dormitorio, o la programación del DVD es el día 7 de mayo a las 5 de la tarde en el canal 3 durante 1 hora. Y luego hay otras que son mucho más cortas, que son aquellas que corresponden a respuestas de consulta, de cómo está el horno está encendido. Y el vocabulario, respecto al vocabulario empleado, tenemos que estar limitado por los dispositivos y las acciones que en un hogar se pueden realizar. Y ante posibles ambigüedades, las realimentaciones que tienen pueden ser de 2 tipos. Un uso natural de preguntas, si en caso de ambigüedad le falta algún dato, de qué habitación quieres que te apague la luz, o a qué hora quieres que te programe la lavadora. O luego ya uso de frases pues más imperativas, en el sentido que el usuario solicita una acción y esa acción no se puede realizar porque ya está en ese estado. Ya en lugar de enciéndeme la luz del baño, la contestación sería la luz del baño ya está encendida. Con respecto a la evaluación que estamos realizando de este sistema, tenemos que es una evaluación que está basada en cuestionarios y en entrevistas personales. El objetivo que tenemos es conseguir la mayor cantidad de información para, en primer lugar, saber cuál es la aceptación de este sistema por parte de los usuarios, y también descubrir nuevas posibilidades del reconocimiento. Más que nada porque no todo el mundo habla igual y hay muchas opciones que nosotros a lo mejor de entrada no hemos tenido en cuenta. Los pasos que tiene esta evaluación son, en primer lugar, el usuario selecciona cuál es el tipo de voz que quiere escuchar, si es femenina o es masculina. Luego realiza una serie de tareas en un escenario que se le propone. Por ejemplo, pues vas a salir de casa y tienes que dejarlo todo apagado. Entonces se le deja libertad para ver qué tipo de interacción realizaría con el sistema. Luego completaría un cuestionario posterior con preguntas de carácter cualitativo y cuantitativo, y una entrevista posterior para saber para que luego nosotros podamos obtener información. De las evaluaciones que llevamos hechas, que no son muchas, por ahora los resultados que tenemos son que la voz femenina ha sido la seleccionada por todos los casos, que el número de interacciones intentamos obtener información sobre cuáles son el número de interacciones que son necesarias llevar a cabo cuando se llega a una situación de ambigüedad entre el sistema y el usuario. El sistema no es capaz de entender qué es lo que el usuario quiere, cuántas veces necesita interactuar el usuario con el sistema hasta llegar a realizar lo que quiere hacer. Y también comprobamos que tenemos fallos de interacción que pueden deberse a 2 cosas. Una,
que es que el usuario ha utilizado una estructura sintáctica que nosotros no hayamos planteado, con lo cual el sistema jamás podría reconocerlo, pero en algunos casos el reconocimiento ha fallado no porque esa estructura sintáctica no estuviese considerada, sino porque el sistema no ha obtenido una claridad suficiente como para considerar que ese reconocimiento es válido. Él considera un umbral basado en probabilidad de tal forma que si el reconocimiento es superior a ese umbral, lo considera como válido, permite pasar al análisis semántico, pero si está por debajo no lo permite. Entonces, en muchos casos nos hemos encontrado que el fallo no es que la estructura sintáctica no estuviese, sino que el sistema no ha considerado que era suficientemente clara. Y también hemos visto que necesitaríamos meter algún tipo de feedback al usuario indicándole que sí que ha entendido lo que ha dicho. Porque muchas veces, o sea, el sistema lo que hace ahora es que si no llega a comprenderlo, no dice nada. Entonces, el usuario tiene la sensación de que el sistema le está ignorando. Entonces, vistas las evaluaciones, hemos visto que sería importante indicar al usuario en qué momento el sistema sí que le ha reconocido, aunque haya llegado a un reconocimiento que no sea suficientemente bueno. Las conclusiones que de este sistema podemos sacar es que la aplicación de las tecnologías de la información y de las comunicaciones pueden mejorar la calidad de vida de las personas mayores o personas con algún tipo de discapacidad, que a través de ello ILINA lo que nos permite es una interacción natural con un hogar digital, que en nuestro desarrollo hemos estado involucrando a usuarios desde el comienzo, que se trata de una interfaz que es rápida, es sencilla porque los usuarios no tienen ni que entrenarlo ni que aprenderse comandos para llegar a utilizarlo y es natural y es independiente del usuario. Entonces, con eso lo que hacemos es que reducimos el proceso de aprendizaje previo que tienen los sistemas hasta ahora y eliminamos el entrenamiento del sistema a la voz que vaya a utilizarla. Y problemas que nos encontramos también es que existe una falta de familiarización de los usuarios con estas nuevas tecnologías. Si alguien tiene alguna pregunta. Vale, muchas gracias. Hola. Quería saber si tenéis cuantificado el número de fallos en la interacción y las repeticiones, el número de interacciones necesarias para que se ejecute la acción. Si habéis sacado una media ponderada. Sí, o sea, depende sobre todo del tipo de acción que quieras realizar. Por ejemplo, si es una acción de quiero modificar el estado de un dispositivo, normalmente con 2 interacciones sería más que suficiente. Me refiero, tienes un hogar donde tienes las puertas, las ventanas, tienes lo típico. Entonces, si tú quieres decir enciende la luz, el problema sería localizar de qué luz se trata. Entonces, en ese caso, con una única interacción entre el sistema y el usuario sería suficiente. Si a la primera no llega a comprenderlo, sería necesaria una segunda. Entonces, lo máximo en ese caso serían 2. El problema está en que si son programaciones, va a depender del número de parámetros que tú necesites configurar para programarlo. No es lo mismo programar el climatizador, que vas a necesitar temperatura y hora, que en ese caso necesitarías 2 interacciones, por 2 porque se pregunta 2 veces, el máximo sería 4. Que programar, por ejemplo, el DVD, que vas a necesitar fecha, hora de inicio, hora de fin, canal, ahí necesitas 4, por 2 veces que te va a preguntar, 8. Eso en el hogar que nosotros hemos planteado que únicamente existiese un DVD. Si existe alguno más, ya tienes otro parámetro con el cual puede que el sistema no haya comprendido que es la localización de qué DVD estás hablando. ¿Ahí la segunda parte de la pregunta? No, los errores en los fallos de interacción, el porcentaje que no ha ejecutado la acción. No te puedo decir. O sea, es que eso depende muchísimo depende más del usuario que del sistema. O sea, me refiero, es independiente del usuario, pero depende si tú vocalizas más o menos y hablas sobre todo de una forma lo más natural posible, porque muchas veces cuando no comprendían, los usuarios lo que hacían es que hablaban al sistema como si fuese tonto. O sea, hablaban muy, muy, muy despacio y al sistema le cuesta mucho más reconocer eso que reconocer hablando de una forma continua, hablando de una forma mucho más natural. Entonces no te puedo decir, o sea, el porcentaje depende mucho del usuario. O sea, lo que sí que es que hemos visto no tiene problemas con los acentos.
O sea, mucha gente me preguntaba, pues yo que soy, por ejemplo, de Canarias, a lo mejor a mí me va a dar problemas y no tiene nada, o sea, en ese sentido sí que funciona muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Buenas. ¿Cómo controláis el tema de falsos positivos que puedan afectar a la seguridad de la casa? Por ejemplo, el hecho de encender el horno, ¿vale? Si el sistema se confunde y enciende el horno cuando realmente el usuario quiere encender una luz, eso supone un peligro para la casa. ¿Eso lo controláis de alguna manera? Sí, o sea, hay algunas acciones que, una vez reconocidas, el sistema pide una segunda petición. Por ejemplo, sobre todo con temas, por ejemplo, el gas. O sea, si el sistema reconoce mal que quieres cerrar el gas, es que además eso no supone solamente que cerres el gas de la casa, sino supone que a lo mejor dispositivos que estén funcionando dejen de funcionar. Entonces, con temas como esos de encender el horno o el gas o el agua, lo que se pide es que el sistema lo reconoce, pero luego lo que hace es que le pregunta, ¿estás seguro de que lo que quieres hacer es cerrar el gas? Entonces ahí, si ya confirma el usuario, entonces ya sí que se lleva a cabo la acción, si no, no. ¿Hay algún sistema de aprendizaje del usuario mismo? Aprendizaje del usuario. Sí, por ejemplo, del acento evolutivo. O sea, desarrollado en ese sistema todavía no. Vale. Planteado sí que está. Vale. O sea, hay un planteamiento de dos módulos más. Uno, que sí que es un aprendizaje por parte del sistema del propio usuario, de tal forma ya no solamente de acento, sino a lo mejor de vocabulario especial que tenga el usuario. Y luego también otro módulo de reconocimiento del usuario de tal forma que se puedan limitar las acciones que un usuario puede hacer. Estás en una casa y tienes niños, el sistema a día de hoy es independiente del usuario, pero es que hay acciones que los niños no pueden hacer. Entonces, limitar en función de qué usuario se haya reconocido, qué acciones tiene permitidas y cuáles no. O sea, esos son dos módulos que todavía no se han desarrollado, pero están en... ¿Y algún sistema de seguridad para evitar que cuando se está viendo la televisión y que dice enciende la luz, que la luz se encienda? Claro, o sea, la idea está en que este sistema lo primero que haces es que está como en stand-by siempre, pero necesita, ahí sí que hemos utilizado dos comandos, que son dos comandos con una alta probabilidad, que es uno para activar el sistema y otro para desactivarlo. De tal forma que si entra alguien en casa y tú estás en una conversación, no se empiece el sistema a volver loco intentando hacer cosas que no le está solicitando. Sí. Vale. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues muchas gracias.